Alejen, la paz sea para con todos ustedes. Bienvenidos a su programa Liberación por el Conocimiento del Ministerio Profético Atalaya de Dios. Hoy estaremos tratando sobre el tema de la segunda venida de Cristo y es indispensable comprender realmente qué se dará en esta venida de Jesús, cómo se dará realmente, y estaremos tratando en primera instancia sobre el tema del reino de Dios, que tiene que ver mucho y muy importante sobre este tema, y de igual forma el segundo tema, que sería las 70 semanas de Daniel, para entrar realmente al tercer tema y para que podamos comprender los tiempos que estamos, para qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo, que es el tema que vamos a abarcar hoy, y es la segunda venida de Cristo, cómo será. Estén atentos porque vamos a comenzar. Y comenzaríamos diciendo que ¿qué es el reino de Dios? Mucha gente tiene muchas dudas sobre qué es el reino de Dios. Y dicen, no, pero es un reino espiritual, ya Cristo vive en mi corazón. Son muchas respuestas subjetivas, pero realmente, ¿qué era el reino de Dios para los judíos y qué debe ser para nosotros hoy en día? ¿Qué esperaban ellos realmente? Y conforme a las profecías, ¿qué nos dice la Biblia acerca de qué es el reino de Dios? Y si analizamos primeramente, si recuerdan que el primer rey que hubo puesto por el mismo pueblo fue el rey Saúl, pero que por causa de desobediencia a Dios fue desechado. En la voluntad permisiva estuvo de Dios, pero después Dios lo quita y entonces hace un pacto con David. Y el reino de Dios comienza desde David. Es el reino davídico, el reino elegido por Dios. Después de David vino Salomón, y después de Salomón, Roboam, como ya sabemos. Siguieron en línea 19 reyes, hasta el último rey, que fue Sedequías. Y como dice la profecía en Ezequiel 21:25, en el cual momento Dios lo destituye, hasta el verso 27, y dice: y en cuanto a ti, oh prófano impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así te dice Jehová el Señor: depón la tiara y quita la corona. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Entonces, esta profecía es cuando Dios quita la autoridad del rey Sedequías, y desde entonces dejó un espacio en blanco en el cual no hubo reyes en Israel. Ese espacio en blanco, después vendría aquel cuyo es el derecho. ¿Quién sería? El Mesías. Y ya ustedes saben que desde el último rey, que fue Sedequías, hubo un espacio en blanco en el cual no hubo reyes. La gente esperaba un rey. Entonces de ahí viene la segunda profecía, es en cuanto a Daniel, de las 70 semanas proféticas de Daniel. Y vemos que en las 70 semanas proféticas, cuando Daniel está orando, dice que él oraba, capítulo 9, verso 1, para entender cuánto durarían las devastaciones, es decir, el pueblo esparcido y que no estuviera en su propia tierra. ¿Cuánto tiempo duraría y cuándo terminaría? Conforme a profecías que había dado Jeremías, el profeta Jeremías, en cuanto a 70 años de desolaciones. Daniel estaba preguntando cuánto tiempo iba a ser del juicio y cuándo terminaría. Esos 70 años que profetizó el profeta Jeremías. Entonces Dios le dice que sabe pues y entiende, le dice el ángel, que desde la voz de restaurar el templo hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es interesante el hecho de que el ángel le dice algo que realmente no era lo que Daniel estaba preguntando. Daniel estaba preguntando era cuándo terminarían los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, para nuevamente restaurar y recogerlo de todas las partes donde había enviado, como dice la profecía en Ezequiel, que Dios mismo los recogerá y los traerá a su tierra. Pero el ángel le habla algo más detalladamente, y era el espacio que cuánto culminaría y dónde terminaría para la venida del Mesías. Este periodo de tiempo de los 70 años se cumplió mediante el rey persa Ciro. Lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, el cual mediante el decreto dice que todos los judíos han de regresar nuevamente a sus tierras, y todos aquellos pueblos vasallos que habían dominado esas tierras durante el periodo de la evacuación de Israel, la cual fue en el año 586, cuando ya Nabucodonosor, en el tiempo de sequía, y devasta la ciudad y se lleva a toda la gente para Babilonia. Entonces, en esa diáspora sucedieron 70 años hasta que el rey Ciro da el decreto. Como ya dije hace un momento, en 2 Crónicas 36, versículos 22 y 23, amplía el tema acerca de cómo sucedió realmente esto.
Y después de estas partes de que asume Ciro de parte de Dios, de que los judíos vuelvan a su tierra y derriba a todos aquellos pueblos que están dominados esas tierras, entonces cuando comienza un periodo de tiempo, se podría decir indefinido, porque no se sabría cuándo vendría el Mesías. ¿Sí? Entonces la pregunta que, a pesar de que Daniel le pregunta a Dios y mediante su ángel, su Melec, él le comienza a decir, acá se amplía un poco más y es enfático. No le dice solamente cuándo comenzaría y terminarían las devastaciones. Como ya dije en su momento, comenzó en el año 516 y terminó cuando Ciro dio el decreto que vuelvan a su tierra. Pero todavía había un espacio de duda. Y eso es lo que Dios quiere ampliarle más a Daniel. Y es lo que le dice mediante el Melec, el ángel. Sabe pues, entiende que de la voz de restaurar el templo hasta Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Estas semanas son shevuas de años, semanas de años, y vemos que las 7 semanas y las 62 semanas se van cumpliendo a través de los periodos de tiempo. Cuando vemos el decreto de Nehemías, cuando comienza a reconstruir el templo nuevamente, y vemos que Sanballat se opuso. Por eso que dice el ángel que habrá tiempos angustiosos. Fue en ese periodo de tiempo cuando el enemigo de los judíos, que era Sanballat, comenzó a hacerle guerra para que no edificara el templo. Sin embargo, Dios lo que había proyectado lo cumplió tal cual como se había dicho, y poco a poco se fue dando y cumpliendo las profecías, las cuales ya Dios había estipulado que tenían que darse. Y de aquí en adelante es cuando comienza el conteo de las 70 semanas, Daniel, que son 490 años. Y bueno, como ya he dicho hace un momento, esto lo podremos ver paulatinamente, de video en video podremos ir ampliando. Esta es la primera parte. Favor, no te pierdas la segunda parte del video, la segunda venida de Cristo, ¿cómo será?